Buenos días, Dios le bendiga. Aquí de nuevo, dándole gracias al Señor que nos concede ver las bendiciones de un nuevo día. Y qué bueno, hermano, que estamos para servirle a Dios. Hoy con mucho entusiasmo queremos ya concluir esta serie de estudios que empieza desde el Salmo 91. Estuvimos recorriendo la semana pasada el versículo específico de Primera de Juan 4:8, que habla que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y la pregunta que estuvimos dinamizando es preguntarle a la Biblia realmente la característica de una persona que conoce a Dios. Nada mejor que la Biblia, porque pueden aparecer muchas opiniones de teólogos, de interpretaciones, pero hay que irse directamente a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, en este recorrido, que es la reflexión que tenemos, queremos demostrar la característica de una persona que conoce a Dios, para que eso le sirva de seguridad a su fe de que estamos en el camino. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, hablamos de hacer un resumen. Hablamos de amar a Dios, amar al prójimo, identificar la voluntad de Dios, que son los mandamientos. Fíjense que la liga de esta relación es cuando le demostramos a Dios que le amamos obedeciendo su voluntad. Ahora, eso significa un ejercicio, porque tengo que irme a la Biblia para saber exactamente cuál es la voluntad de Dios. Eso lo entendió David cuando dijo allá en el Salmo 119: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces nos damos cuenta de que Dios no es religioso, sino que Dios tiene su propio proyecto. Y Jesucristo vino precisamente para restablecer la relación con el hombre, pero traer su propio proyecto. ¿Cuál es el proyecto de Dios? El reino. Por eso dice el Padre Nuestro: venga tu reino. Y termina el Padre Nuestro, dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Entonces es importante el principio de cómo yo conozco a Dios, cómo yo tengo la seguridad del Espíritu Santo de que conozco a Dios. Así que hoy que queremos, como le dije, concluir ofreciendo un perfil bíblico y una especie de pensum del carácter cristiano, con el objetivo de que la palabra de Dios nos certifique que conocemos a Dios. Bendito sea el Señor. No sé cuánto pueden alabar a Dios en esta mañana. Eso es refrescante, parte de nuestra relación. Bendito sea el Señor. Entonces, de ahí es que, cómo se explica a Nicodemo, ya para empezar este perfil. El asunto es cómo yo me relaciono con Dios para luego conocerlo y poder exhibir mi certificado espiritual de que lo conozco. Por eso es importante que prestemos atención al discurso de Jesús, porque cuando Jesús estuvo en el monte de la transfiguración, que se envolvió en esa nube, que apareció Elías y que apareció Moisés, la voz de Dios dijo: este es mi hijo amado, refiriéndose a la persona de Jesús, en el cual tengo complacencia. A él oí. Él es el que tiene el discurso. Por eso que tenemos que estar atentos al discurso de Jesús. Y fíjense que aquí le quiero mencionar el caso de Nicodemo, un religioso de ese entonces, en los tiempos del ministerio de Jesús, que preocupado por el discurso de Jesús, como que había discrepancia entre el discurso de los fariseos de Jesús, se acerca, y Jesús aprovecha ese escenario para explicarle a Nicodemo y a todos sus oyentes cómo es que nos relacionamos con Dios. Fíjense que lo primero es que en el versículo 3 le dice a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense que el proyecto de Dios es el reino, y usted y yo queremos entrar al reino, pero tenemos que conocerlo, porque el que no lo conoce, lamentablemente. Entonces,
Jesús nos está diciendo, nos está poniendo en el corazón, en el entendimiento de que hay que nacer del agua y del Espíritu. Pero dice más, el versículo 5, dice, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar. Fíjense la importancia de la palabra de Dios. No puede entrar. Y usted y yo queremos entrar. Entonces hay que seguir prestando atención. Por ejemplo, si movemos la página, aquí en el mismo Evangelio de Juan, del Evangelio de Juan, el 12 dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, dice aquí, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces nos damos cuenta que para entrar al reino de los cielos tenemos que tener esa titularidad de hijo de Dios, pero hay que recibirlo mediante el arrepentimiento y reconociendo que Él murió en la cruz del Calvario y que Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Entonces, una revelación que da el versículo 13, dice, las cuales no son engendrados ni de sangre ni de voluntad de carne, sino por Dios. Es decir, que el pensamiento de Nicodemo era que había que nacer de nuevo biológicamente. El discurso de Cristo era espiritual. Había que nacer espiritualmente, es decir, de Dios. Por eso es que primera de Pedro 2:2 dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual para poder crecer en salvación. Y fíjense, cuando usted tiene ese encuentro con Dios, cuando usted recibe a Cristo, porque Cristo vino a ofertarnos su reino, Cristo vino a ofertarnos salvación y vida eterna, a vendernos ese proyecto de su reino. Entonces, los que lo reciben son bienaventurados, son sabios, porque es la vida eterna, un espacio de gloria que nuestra mente, nuestra capacidad tan perfecta, no podemos describirlo, de tal manera que la gente que han ido allá, cuando ven la esplendidez y la solemnidad del reino, dicen no quieren venir a este mundo infectado de pecado, de tinieblas y de demonios. Pero hay que seguir todo el instructivo de Jesucristo. Entonces ya vimos que para conocerlo hay que nacer de nuevo. Ahora, una vez que uno acepta a Cristo, ¿qué sigue a continuación? Bueno, el Espíritu Santo nos lleva a su escuela para dos cosas. Para instruirnos de cómo predicar la palabra del reino, porque usted se convierte en un colaborador, se convierte en un embajador para predicar a Jesucristo. Y la segunda parte es formarse a la manera de Cristo, que es donde nosotros nos formamos como cristianos. Entonces, la base bíblica, porque le seguimos preguntando a la Biblia, está aquí en Efesios 4. Efesios 4 dice del 11 en adelante, para arrojar luz, que Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para formarnos de cómo predicar el reino. Y también para crecer en el carácter cristiano, porque si somos cristianos tenemos que actuar como Él actuó. Bendito sea el Señor. Y el objetivo de esta escuela, que todos tenemos que pasar por la escuela, cuyo texto es la palabra de Dios. Por eso es que, si usted me pregunta, ¿a qué religión pertenece Cristo? A ninguna. Pero dice la Biblia que tenemos que congregarnos. ¿A cuál, pastor? Bueno, a una iglesia donde tengan la Biblia como autoridad principal. Que Cristo y la palabra sea lo principal, que nos gobierne nuestro pensamiento, nuestras actuaciones. Por eso dice aquí en Efesios 4 que para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, con todo viento de doctrina o estratagema de hombre. Entonces, lo importante aquí es dejarse formar del Espíritu Santo con la palabra bajo estos 5 ministerios que ya mencionamos. Por eso la necesidad de ir a la iglesia. Fíjense que hay una corriente peligrosa que dice que no hay que ir a la iglesia. Pero sin embargo la Biblia dice no dejándonos de congregar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahí es que nos va a formar a nosotros como verdadero cristiano.
de que está compuesto por seres humanos que tienen muchísimos defectos, al igual que usted que yo, amén. Pero ahí el Espíritu Santo forma a la gente. Bendito sea el Señor. Dice finalmente el 16, recibe su crecimiento edificándose en el amor. Acuérdense el versículo, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque todo está saturado por amor. Bendito sea el Señor. Entonces, sigue diciendo aquí que la formación de esa escuela o pénsul la encontramos en Segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 8, donde hay una serie de materias que tú tienes que ir formándote hasta vigorizar el carácter cristiano. Dice: a la fe añadir virtud, a la virtud añadir conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal el amor, porque todo está saturado por amor. Recuerda que dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bendito sea el Señor. Ahora, la característica de una persona que conoce a Dios, oiga cómo está descrita aquí. Si usted tiene esa característica, gloria a Dios, aplauso para usted, porque se va a graduar como cristiano auténtico. Dice aquí que la característica principal, o sea, el ser, es el fruto del Espíritu, que empieza con amor. Acuérdese, todo está saturado por amor. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, usted exoneró el entrar a Dios. ¿Por qué? Porque en esa escuela el Espíritu Santo, a través de la palabra y su disciplina de oración y de lectura, va formando el fruto del Espíritu. Por eso que Él dice que ustedes no me eligieron a mí, yo lo he elegido a ustedes para que lleven el fruto del Espíritu Santo. Entonces, una persona que no ha nacido de Dios, que no conoce a Dios, ¿cuáles son las características? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios aquí en Gálatas. Dice: bendito sea el Señor. Y tales son, el 19, la manifiestas son las características de la carne, que son adulterio, oiga bien, fornicación, inmundicia, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales, oh amonesto, que ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ya para resumir, Cristo vino a presentarnos su proyecto, vino a decirnos cómo es la disciplina, cómo es el procedimiento para entrar al reino. Por eso dice, si tú entiendes, entonces Dios te va a declarar bienaventurado. Bendito sea el Señor. Entonces, concluyendo, el creyente que conoce a Dios se alimenta esta relación con la oración y el estudio de la palabra de Dios. Por eso Jesús, respetando tu voluntad, tu libre albedrío, dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque es una carrera, es una disciplina que te va a llevar al cielo. Finalmente Jesús dice en Juan 12:26: si alguno me sirve, oiga bien, sígame, con todas las implicaciones de seguir. Y dice: y donde estuviera allí, también estará mi servidor. Donde yo estuviere, dice Cristo, estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, vale la pena sacrificarse y seguir la línea de la palabra de Dios. Además, lo que dice el Espíritu Santo en Romanos 8:16, que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Por eso es que usted se va a encontrar con una serie de religiosos, pero solamente la Biblia va a certificar aquellos que han llevado la disciplina punto por punto
de nacer en Jesucristo. Que Dios le bendiga. Un saludo a todos mis consiervos de casa de oración y a todos los que puedan estar pendientes de recibir este material. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te ponga el hacer como el querer para aceptar esta gloriosa carrera, que finalmente son los más sabios, aquellos que hacen caso a Dios. Dios te bendiga.